Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien, Hola, bien. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos y chicas? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿cómo va? ¿Todo bien? Más o menos, Bueno, Padín estaba preocupado porque no ha iniciado. y me demoré un cachito. Pero bueno, este, empezó a mandar mensajitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero estar en la clase de análisis matemático, no veía la hora. Desesperado andaba. Bueno, Daniel López, Agustina Peralta, Cristian Torres, Esteban Porporato, Facundo Macaño, Iván Doro, Rocío Pagliero, Tomás Padín. A lo mejor ustedes saben, o sea, porque vieron que hay algunos chicos del curso de ustedes que salieron del grupo de WhatsApp y es probable de que no sé si han dejado la carrera, la materia, mejor dicho. ¿Algunos Eh, conocen de... el que salió recién, Bruno, había comentado algo que estaba complicado con los horarios del trabajo y esas cosas. Y no Bruno sabía cómo Mecchia? iba exactamente. Ajá. Pero no sé si Y, deja definitivamente la carrera o no cursa o algunas la materias, algo materia. así. Y este muchacho Fedorenko me parece que también no entregó los prácticos, o por lo menos hasta que yo... Porque los prácticos quedamos así, o sea, los armamos, los armé yo y los corregí, lo estaba corrigiendo Benjamín, que le hizo algunas devoluciones, ¿no es cierto? Sí, sí, llegaron. Y por lo que yo estuve viendo están bastante bien. Están bien, me gustaron algunas cuestiones. Eh, y, y cuando yo me metí al aula virtual había dos, o no, cuatro chicos que no presentaron el cálculo y que el trabajo práctico que tampoco los tengo en las clases virtuales, por eso les preguntaba, qué sé, más o menos para organizarme yo. Bueno, así como novedad es que el 25 de septiembre van a tener el primer parcial. ¿Mm? Ok. Así que vayan agendándolo. ¿Eh? Ah, 20 sí. sí, sí, sí. Pero tenés tiempo, Cristian, no sé yo, el 25 de septiembre. ¿Mm? ¿En qué va a consistir el primer parcial? Bueno, en todo lo que estuvimos trabajando desde que empezamos con análisis matemático, o sea, todo lo que se llama el análisis diferencial de campos escalares, ¿m? O sea, funciones multivariables, ejercicios parecidos a los que estuvimos trabajando en el trabajo práctico, más los que corresponden a los que estuvimos trabajando ahora, de derivada direccional, derivada de la función compuesta, gradiente, y sobre los temas que vamos a trabajar ahora. ¿Les parece? Así que yo ya lo tengo agendadito. Después le paso bien el horario, porque en realidad no me pregunten cómo lo voy a tomar porque tampoco lo tengo definido. Si lo van a hacer Pero, asincrónico, lo van a hacer sincrónico, todavía ah, tampoco lo tengo. claro, porque es ¿Eh? viernes el 25. Claro, es viernes 25, que es el día que ustedes tendrían clase de manera presencial, los viernes. ¿Eh? Por eso, entonces, bueno, hoy damos clase, el miércoles que viene también damos clase, y el viernes tomaríamos el parcial como para cerrar toda esta primera parte de la materia. ¿Eh? Eh, Recuerden que con los parciales, sacando mayor que 7, ustedes pueden promocionar, así que es una buena alternativa que tienen, como para aprovecharla. Pero a mí me gustaría que el parcial sea un poco más power, o sea, que tengan más fuerza de parcial. Si yo se lo doy para que ustedes lo hagan en forma sincrónica, y ya sabemos, o sea, que a lo mejor uno piensa mal, pero no. Así que probablemente que lo hagamos en forma sincrónica el parcial, de 7 a 9. ¿Estamos, Sí. muchachos? Sería el viernes ¿Y, 25 a esa hora, seguramente. El viernes 25, sí. y con lo de la clase, como con lo de esa materia, tenemos que avisar al profesor? Ah, pues ustedes tienen clases ese día. Sí, los viernes sí tenemos economía. ¿A qué hora? Depende, pero arranca a las 6, puede ser de 6 a 9. Por lo general es de 6 a 9. Ah,
El horario fijado Eh, de 6 a 10, pero siempre se termina antes, un rato antes sí, bastante. no, pero te imaginas un parcial un viernes a las 9 de la noche, no, no, no. Ya a esa hora uno tiene ganas de ponerse la hojota y prender el fuego, ¿viste? ¿No? No, yo porque quiero aprovechar la clase del lunes y antes, o sea, el viernes a las 4 de la tarde, ¿pueden? Hay gente que trabaja, seguramente. Y yo Sí, estaría ajustado con sí, el horario. sí, estamos en el horario de trabajo, exacto. Bien. Bueno, déjeme que lo piense, capaz que lo pasemos entonces para el otro miércoles. ¿Mm? Ok. Porque no creo que los profes de economía le den la clase. A ver que la anoto acá entonces. A ver, ¿dónde está? Parcial de análisis matemático. Ver. Bueno, vamos a continuar entonces con todo lo que estamos trabajando. El tema que vamos a ver hoy es extremos en funciones multivariables. Extremos en funciones multivariables. Bien. Vamos a... Ahí ven la pantalla, chicos, ¿o no? No, lo está moviendo usted. No, sí, me ven a mí. Entonces, espera. Me ven a mí. Se me arma lío con... no. Esperen un cachito, ¿no? Ahí sí ven la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Bueno, es solamente como para introducir. Vamos a ver. Bueno, acá en el GeoGebra, ¿no es cierto? Tiene la parte del graficador. Uno podría dibujar superficies de 3 dimensiones, las vemos ahí. Hacemos rotar los ejes. El eje verde es el eje X. El eje rojo es el Z. Bueno, y acá podemos graficar. Vamos a graficar alguna función que ustedes conozcan. Por ejemplo, Z igual X al cuadrado. Lo que tiene este GeoGebra es que a medida que uno va ingresando, te va dibujando la función que sería hasta que vos no le sigas agregando. Entonces ahí tenemos x cuadrado más y cuadrado, que sabemos que es este paraboloide. Este lo reconocemos, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, vamos a restarle 6x, vamos a restarle menos 4y y vamos a sumarle 15. Bueno, entonces fíjense que, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un paraboloide que me quedó desplazado. Tenemos un paraboloide que me quedó desplazado. Si yo lo miro desde arriba, ahí vemos que si cortamos ese paraboloide con planos horizontales, obtenemos las distintas curvas de nivel. ¿Sí? Y está desplazado con respecto al eje, con respecto a los ejes, y también está levantado una determinada cantidad de unidades. Si yo quisiera graficar el plano tangente, si queremos graficar el plano tangente, tenemos que tener en cuenta que la derivada en la dirección de x
la voy a dibujar con una recta, la derivada en la dirección de x es una tangente horizontal, ¿m? Y la derivada en la dirección de y también es una tangente horizontal. ¿M? O sea que esas dos rectas me determinan un plano. Ese plano, lo vemos ahí que es paralelo al plano XY. ¿M? O sea, esas dos rectas me determinan un plano que es paralelo al plano XY. Y ese plano es un plano horizontal. ¿M? Entonces, esta recta tangente es la derivada según x. Y esa derivada según x en ese punto es 0. Y esta es la derivada según y también es 0. ¿Qué tenemos en este punto, chicos? De este paraboloide. Un mínimo. Claro, ahí tenemos un extremo, que en este caso es un mínimo. ¿Ese mínimo es absoluto o es relativo? Absoluto. Es un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el menor valor que asume la función en todo su dominio. Entonces ese concepto de mínimo relativo y absoluto y de máximo relativo y absoluto es un concepto que ustedes ya manejan de análisis matemático 1, ¿no es cierto? O sea, un mínimo relativo es un mínimo local, regional, digamos. Un mínimo absoluto es el mínimo valor que asume la función en todo su dominio. Y lo mismo de máximo. Si yo, por ejemplo, a este paraboloide lo damos vuelta, si a este paraboloide lo damos vuelta, ¿cómo hacemos para darlo vuelta? Le ponemos menos x, le ponemos un signo menos a los términos cuadráticos, a x cuadrado, a y cuadrado. A este acá le vamos a poner más y a este acá le vamos a poner más. Bueno, ese paraboloide lo tenemos ahora en esa posición. ¿Estamos? Entonces, ya no tendríamos un mínimo, sino que lo que tendríamos es un valor máximo. Tendríamos un valor máximo. ¿Sí? También en este caso, hoy que tengo el mouse medio sensible, también en este caso, vamos a rotarlo un poquito para que se vea el eje X, el verde. No, estoy haciendo mal. Va, no importa. Porque me queda positivo y positivo. Va. En este caso, en este punto, la derivada en la dirección del eje verde, que es el eje X, es horizontal. La derivada en este eje es horizontal. Entonces, esas dos rectas tangentes me determinan un plano que es paralelo al plano XY, y en este punto notamos que tenemos un máximo. En ese caso también es un máximo absoluto. Un máximo absoluto. Una superficie en el espacio puede tener máximos absolutos o mínimos absolutos. ¿Estamos? O sea, ahí tendríamos un máximo absoluto, ahí un mínimo absoluto. Imagínense una superficie de esta forma. ¿Está? Acá tenemos un valor máximo, pero no es el máximo valor de la función, sino que es un máximo relativo. Bueno, conclusión. ¿Cuánto valen las derivadas en los extremos, en los máximos y en los mínimos? ¿Cuánto valen las derivadas en los máximos y en los mínimos? Ambas derivadas, la derivada según x y la derivada según y, valen 0. Entonces, ¿cómo encontramos un extremo en una función multivariable? Y hallando las derivadas e igualando a 0. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, extremos en funciones multivariables. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de extremos? Condición necesaria para la existencia
un extremo. Cuando hablamos de un extremo puede ser máximo o mínimo. ¿Qué se tiene que cumplir? Y se tiene que cumplir que la derivada según x tiene que ser igual a 0 y la derivada según y tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? Para que haya un extremo y que la función en realidad sea derivable, tiene que cumplirse esto. ¿Por qué decimos que la función tiene que ser derivable? Y porque, por ejemplo, si tenemos una superficie cónica, que vendría a ser como si fuese un bonete, si tenemos una superficie cónica, recuerden que en los puntos angulosos no existe la derivada. En los puntos angulosos no existe la derivada. ¿Por qué? Y porque ahí es posible trazar infinitas rectas tangentes en los puntos angulosos. Entonces no existe la derivada. Entonces en ese caso no podemos hacer este análisis. Pero en las funciones que por lo general estamos trabajando, que podríamos decirle que son funciones buenas, existe la derivada. Ahí anda vuelta un concepto que es el concepto de funciones diferenciables, se denominan. O sea que existen las derivadas y las derivadas son continuas. Entonces, en los puntos donde tenemos un máximo y un mínimo, las derivadas parciales se tienen que valer igual a 0. Ahora, esa condición es necesaria, pero no es suficiente. Esta condición es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos esta superficie, supongamos que tenemos esta superficie. En todos estos puntos que tenemos acá, ¿cómo son las rectas tangentes? Y las rectas tangentes también son horizontales. O sea que las derivadas acá también se anulan. La derivada según x se anula y la derivada según y también se anula. ¿Y cuántos extremos tenemos en este caso? ¿Cuántos extremos hay? O sea, infinitos por los puntos de esa línea. Claro, hay infinitos extremos, todos pertenecientes a una recta. En este caso no podemos hablar de que hay un extremo, ¿estamos? Porque hay infinitos extremos que están a lo largo de una recta. Entonces, en ese caso, decimos que estamos ante la presencia de cuasi extremos. Cuasi extremos. ¿Qué son los cuasi extremos? Y son los infinitos valores que están a lo largo de una recta, pueden ser que estén a lo largo de una curva. Ustedes imagínense, esto acá no me va a salir, pero por ejemplo, si esto yo lo doblo, como si fuese, a mí me da la sensación de como si fuese medio flan, ¿estamos? Entonces acá, en esta curva, tenemos todos los máximos, que hay infinitos máximos que están a lo largo de una curva, y ahí también tenemos cuasi extremos. Bueno, en los cuasi extremos las derivadas parciales también se anulan en los cuasi extremos. Y también, algo que habíamos visto anteriormente, hay unos puntos donde en esta dirección tenemos un mínimo y en la otra dirección tenemos un máximo. ¿Se acuerdan que algo así habíamos visto? Entonces, en esta dirección tenemos un mínimo, o sea que acá, en esta dirección, la derivada va a ser 0. Cuando hablo de la derivada, hablo que la recta tangente va a tener pendiente horizontal. Sin embargo, en la otra dirección, tenemos un máximo. Entonces, si yo quiero graficar la derivada en la otra dirección, también es 0. ¿Sí? O sea que acá tenemos que la derivada parcial es 0,
la derivada parcial en la otra dirección es 0, en una dirección tengo un máximo y en la otra dirección tengo un mínimo, o sea que no tengo un extremo. ¿Se acuerdan cómo le habíamos puesto a estos puntos que verificaban cómo se llamaban estos puntos? Dijimos que eso se parecía, ¿a qué superficie se parecía esa? ¿A una silla de montar? Claro, ¿eh? Entonces son los puntos de ensilladura. Puntos de ensilladura. ¿Qué son los puntos de ensilladura? Son puntos en una superficie donde en una dirección tenemos un tipo de extremo, en este caso, en esta dirección tenemos un mínimo, ¿lo ven? Y en la otra dirección tenemos un máximo. En esta dirección tenemos un máximo. Bueno, chica gráfica. Y en esta dirección tenemos un mínimo. Entonces, esos puntos son los denominados puntos de ensilladura. También verifican que las derivadas parciales son 0, pero no son extremos. Entonces, lo que hay que saber, si la derivada según x es igual a 0 y la derivada según y es igual a 0, estamos ante la presencia de lo que vamos a denominar puntos críticos. Puntos críticos. En los puntos críticos la derivada se anula. ¿Qué tipo de puntos pueden ser los puntos críticos? Y hay 3. Extremos, cuasi extremos y puntos de ensilladura. Puntos de ensilladura. ¿Estamos? En estos 3 tipos de puntos, ambas derivadas se anulan. Para saber qué tipo de puntos críticos tenemos, hacemos el análisis del hessiano. Vamos a ver qué es el hessiano. El hessiano. Esto requiere toda una demostración que no la vamos a hacer. El hessiano lo vamos a llamar h. Es una función de x y de y que surge de resolver el siguiente determinante. Trabajamos con las derivadas segundas. F sub xx, f sub xy, f sub ix, f sub ii. A ver, ¿cómo se resolvía ese determinante, chicos? Es un determinante que un determinante de 2 por 2, ¿cómo se resolvía? Se multiplicaban los extremos Ajá. de la diagonal principal y luego se le restaba el producto de los otros 2 extremos. Muy bien. O sea que esto acá es f sub xx por f sub xy menos, y estas dos derivadas, ¿cómo son? F sub ix y f sub Iguales. x son iguales, por el teorema de las derivadas cruzadas. O sea que eso me queda f sub xy al cuadrado. ¿Qué dice el criterio del hessiano? Que si el hessiano evaluado en un punto crítico, si es hessiano evaluado en un punto crítico, o sea, este xy es un punto crítico.
Si esto es positivo, hay un extremo. Si el hessiano es positivo, entonces en ese punto crítico hay un extremo. Que puede ser máximo o mínimo. ¿Quién me dice que es máximo o mínimo? La derivada segunda de xx. Si esto es negativo, o si esto es positivo, es un mínimo. Si esto es negativo, tenemos un máximo. ¿Mm? Entonces, si el hessiano es positivo, hay un extremo. Si la derivada segunda según x es positiva, es un mínimo, y si es negativa, es un máximo. Y si es cero, y no decide. ¿Qué pasa si es cero? Bueno, hacemos el mismo análisis con f sub i. ¿Eh? Hacemos el mismo análisis con el f sub i. Y si te da cero, y bueno, tirate, agarrá la ventana y tirate. ¿Mm? Hacemos el mismo análisis con la f sub i. ¿Estamos? En el caso de que este hessiano sea negativo, tenemos un punto de ensilladura. Si el hessiano es negativo, tenemos un punto de ensilladura. Y si el hessiano es igual a 0, el criterio del hessiano no decide, pero es de esperar que haya una curva de cuasi extremo. Es un poco más delicado. O sea, en los cuasi extremos, el hessiano vale 0. En los cuasi extremos, pero no solamente en los cuasi extremos, hay otros puntos. Pero ya le digo, nosotros vamos a trabajar con funciones que las vamos a denominar buenitas. Buenitas. Entonces podemos de alguna forma afirmar que si el hessiano es 0, vamos a tener un cuasi extremo. Más o menos estaría claro esta primera parte. Entonces, vamos a repasar un poquito. Tenemos una superficie en el espacio. Una superficie en el espacio. Vamos a tomar el apunte. Este es el apunte que tienen publicado ustedes. Extremos en funciones multivariables, que me imagino que está gastado de lo que lo leyeron. Ya lo leyeron todo. Bueno. Entonces, fíjense que acá les habla de máximos y de mínimos absolutos y relativos. Entonces acá vemos, por ejemplo, que esta superficie tiene un máximo absoluto y un máximo local o relativo. Bueno, toda esta cuestión ustedes la saben porque es bastante intuitiva. Acá el punto de silla en esta gráfica no se ve bien, pero acá tendríamos por qué es un punto de silla. Y porque en una dirección, punto de silla, un punto de ensilladura. En una dirección tenemos un mínimo, y en esta dirección tenemos un máximo. ¿Está? Acá realmente no se ve el punto de silla. Y acá, más que mínimo relativo, yo a este le pondría mínimo absoluto. Así como está la gráfica. Bueno. Un poco siguiendo con el apunte, acá tenemos funciones donde tenemos un mínimo. Acá vemos claramente que hay un mínimo. Acá vemos claramente que hay un máximo. Y acá tenemos toda una línea de máximos que sería un cuasi extremo. Pero en todos estos puntos no existe la derivada. En esos puntos no existe la derivada, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque son los denominados puntos angulosos. Y recuerden que en los puntos angulosos no existe la derivada. Ustedes lo vieron en Análisis Matemático 1. ¿Qué función presentaba un punto anguloso que no existía la derivada? Una función de una variable. ¿Valor absoluto?
Claro, la función valor absoluto. La función valor absoluto en 0 no era derivable, presentaba un punto anguloso. ¿Estamos? Ahí si yo quería graficar la recta tangente, resulta que tengo infinitas rectas tangentes en ese punto. Por lo tanto, como la derivada es un límite, no existe, y el límite tiene que ser único, entonces no existe la derivada. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en superficie en el espacio. Si tenemos un punto anguloso, en esos puntos, por más que sean de máximo o de mínimo, no existe la derivada. Continuamos. Si la función tiene un máximo local o un mínimo local, y las derivadas parciales de primer orden existen, entonces se anulan. En un extremo, máximo o mínimo, las derivadas parciales se anulan. Bueno. Acá tenemos un punto de ensilladura. Y acá tienen un poquito lo que veníamos hablando recién. Este determinante le pusimos nombre. ¿Cómo dijimos que se llamaba este determinante de la derivada segunda? Lesiano. A ese determinante le poníamos lesiano. Va, y ahora vamos a trabajar un poquito con todo esto. Bueno. Vamos a trabajar entonces con esa función que yo les propuse al extremo. X cuadrado menos 6x más y cuadrado menos 4y más 15. Y queremos analizar los puntos críticos de esta función. O sea, si tiene un máximo o un mínimo, si tiene puntos de ensilladura. Bueno. ¿Cómo arrancaríamos, chicos, entonces? ¿Cómo sabemos dónde esta función va a tener un máximo, un mínimo, o un punto de ensilladura, o un cuasi extremo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos? Y primero las derivadas parciales. Claro. ¿Cómo arrancamos este tipo de problemas? Con la condición necesaria. Tenemos que encontrar las derivadas parciales e igualar a 0. Y ahí encontramos los valores de x y de y. ¿Dónde lo tengo esto? Acá está. A ver, ya se van a dar cuenta. ¿Cuánto es la derivada parcial según x? Eh, 2x 2x menos 6. 2x menos 6. Y esto lo igualamos a 0. ¿Cuál es la derivada según y? 2y menos 4. 2y menos 4. Y esto lo igualamos a 0. Por lo general, acá me queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. La mayoría de las veces no es lineal, cosa que yo lo puedo resolver por alguno de los métodos. Bueno, en este caso medio como que vemos directamente de que acá x, bueno, si pasamos el 6 del otro lado y el 2 dividiendo, x me da 3, e y ¿cuánto me da? 2. O sea que el punto crítico lo vamos a tener en el punto 3, 2. Estos son valores de x y de y.
Estamos en el punto 3,2. Son valores de X y de Y. En ese punto vamos a tener un punto, la superficie, mejor dicho, va a tener un punto crítico, que puede ser un máximo, un mínimo, punto de ensilladura o cuasi extremo. ¿Cómo saber? Calculamos el hessiano. Entonces recuerden que el hessiano era f sub xx por f sub ii, salía de resolver ese determinante, menos f sub xy, no, f sub xy, y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la f sub xx? 2. 2. ¿Cuánto vale la f sub ii? 2 también en este caso. ¿Cuánto vale la f sub xy? La derivada primero según x y después según y. 0. 0. ¿Cuánto vale el hessiano? Evaluado en xy. El hessiano va a valer 2 por 4. 2 menos 0. 4. Que es positivo. ¿Eso qué significa que el hessiano sea positivo? ¿Qué dijimos? Que si el hessiano es positivo, tenemos un extremo. ¿Estamos? ¿Cómo saber si ahí tenemos un mínimo o tenemos un máximo? Bueno, si la f sub xx es positiva, tenemos un mínimo y sin un máximo. Como la f sub xx es positiva, entonces ahí tenemos un mínimo. ¿Está? ¿Tenemos un máximo o un mínimo? ¿Cómo? ¿Un mínimo? Es un mínimo, un mínimo. Si la derivada, si el f sub xx es positiva, tenemos un mínimo. ¿Yo escribí mal acá? No, fíjate, f sub xx positiva es un mínimo. O sea, es un poco contrario a lo que uno puede suponer. Es justo al revés de lo que uno supone. Si analizamos un poquito esta función, que era la que habíamos graficado al principio de la clase, es esta función, perdón, era la que tenía graficada acá. La función que graficamos era x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x, creo que pusimos, menos 4y más 15, puede ser, más 15. ¿Estamos? Entonces, fíjense que esa función tiene un mínimo, y ese mínimo, ¿dónde lo tenemos? Y dijimos que x valía 3, x valía 3, y valía 2. En el punto 2, 3, ahí tenemos el mínimo. ¿Está entendido lo que estamos haciendo o más o menos? Se entiende, se entiende. Bueno, esto es siempre igual. ¿Y en qué se puede complicar? Y obviamente en la complejidad que pueda llegar a tener la función. Si la función es mucho más complicada, ¿y cuánto de complicada? Y qué sé yo, uno la podría complicar si quiere. ¿Está? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Hace falta? Y qué sé yo, sí. Aguántame un minutín.
Sí, yo después te digo bien la hora. Bueno, vamos a analizar esa función, entonces vamos a ver dónde tiene los puntos críticos. Voy a ser medio pesado hoy yo con la clase, pero bueno, no lo puedo evitar demasiado. Vámonos al GeoGebra para ver más o menos cómo es la forma de esta gráfica que le vamos a encontrar. Entonces z igual a x cubo, x al cubo, más, no, más y al cubo ¿cómo sigue el asunto? Menos 3x menos 12y más 8. Bueno, no se ve nada. No me muestran. Y ahí vemos como que habría un máximo, un mínimo. A ver cómo se Profe, podría... tiene puesta la cámara, por las dudas. ¿Cómo? Que tiene puesta la cámara y ya no vemos el Estamos gráfico. viendo a ustedes por eso. ¿Ahí? Sí. Bueno, ahí estaba en Ahora el GeoGebra tratando de graficar esta función que no se ve nada. No se llega a apreciar. No sé. A ver, de arriba tampoco. Bueno, es media rara, medio como que tiene un máximo y un mínimo, ¿eh? Pero que no se llega a apreciar demasiado. O sea, máximo y mínimo relativo. Sí, claro, tal cual. Porque la función se te va para el infinito. Bueno, entonces, como no podemos ver bien, lo que vamos a hacer es el análisis analítico. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver esta función. ¿Dónde tiene un máximo? ¿Dónde tiene un mínimo? Si es que los tiene. Si tendrá punto de ensilladura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que arrancar el análisis con la condición necesaria, planteando de que las derivadas según x tiene que ser 0 y que la derivada según y tiene que ser 0. Esta es la condición necesaria para la existencia de extremos. ¿Está? Pero esto lo que me detecta son los puntos críticos. Arrancamos, chicos. ¿Cuál es la derivada según x? 3x menos 3 Cuadrado cuadrado menos 3. menos 3. Y esto es igual a 0. Bueno, estos primeros ejemplos no se me mezclan las variables en las derivadas. Después se me van a empezar a mezclar. Y la derivada según y, 3y cuadrado menos 12 igual a 0. ¿Cómo hacemos acá para sacar los puntos críticos? Bueno, por lo que en general factoreamos. Sacamos factor común 3. Y ahí vemos que en esa cuadrática, que en este caso particular es una diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? O sea que ahí vemos que los valores de x pueden ser 1 y menos 1. O sea que x puede ser 1,
pero x también puede ser menos 1. ¿Y cómo encontramos los valores de y? Bueno, parecido en este caso. Acá sacamos factor común 3. Me queda y cuadrado menos 4. Entonces, bueno, ¿cuáles son los dos valores de y que me verifican esta cuadrática? 2 y menos 2. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes van a ser los puntos críticos? ¿Quiénes van a ser los puntos críticos? ¿Cuántos puntos críticos les parece a ustedes, chicos, que vamos a tener? Vas a tener el 1, 2 y el menos 1, menos 2. ¿Y por Dos puntos qué? Está bien lo que decís, pero ¿por qué los compone? O sea, vamos a tener un primer punto crítico que va a ser el 1, 2. Pero también puede ser el 1 menos 2. Porque tenés dos extremos. Sí, pero o sea, x puede valer 1 o menos 1, mientras que y valga 2 o menos 2. Entonces, el 1, 2 va a ser punto crítico, pero el 1 menos 2 también es un punto crítico. ¿Y qué más? Y el menos 1, 2 también va a ser un punto crítico. Y el menos 1, menos 2 también va a ser un punto crítico. O sea que en este caso vamos a tener 4 puntos críticos que vamos a tener que analizar. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. ¿Cómo sigue el asunto? Y para saber qué tipo de qué tipo de punto crítico se trata, tenemos que calcular el hessiano. El hessiano. Para lo cual necesitamos las derivadas segundas. F sub xx. ¿Cuánto es f sub xx? 6x. 6x. Bien. El f sub ii, Es ¿que igual. cuánto es? El f sub 6. 6i. 6i. Y las derivadas cruzadas, f sub xi, que en este caso, ¿cuánto me da? 0 y 0. 0. 0. Entonces, ese hessiano lo vamos a evaluar en todos los puntos críticos que sacamos. Y eso va a ser igual a 6x por 6i. Menos 0. ¿Estamos? Entonces agarramos el primer punto, el punto P1, que era el punto 1, 2. Evaluamos el hessiano en ese punto. Evaluamos el hessiano en ese punto. ¿Cuánto me da el hessiano evaluado en ese punto? Eh, 6 por 72. 72. Lo que más me interesa es el signo positivo. O sea que en el punto 1, 2 vamos a tener un extremo. ¿Está? Ya analizamos el f sub xx. El f sub xx ahora es una función de x y de y, que es 6x. ¿No es cierto? O sea que el f sub xx, o sea la derivada evaluada en el punto 1, 2, esto me da 6. 6 por 1, 6 por 1 es 6. Esto es positivo. ¿Eso qué significa? Que se trata de un mínimo. Se trata de un mínimo. Ya sabemos que ese mínimo va a ser un mínimo relativo, porque si ustedes se fijan en la función, esta función x cubo y cubo, para valores menos infinitos, esto acá me queda menos infinito.
O sea que la función viene del infinito, que es un poquito lo que vimos antes en el GeoGebra. Y que por eso creo que Tomás me dijo, o Cristian, no sé, se trata de un mínimo o un máximo relativo, porque la función viene del infinito y se va al infinito. ¿Estamos, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? El mismo análisis en el otro punto crítico, que era el 1 menos 2, creo. 1 menos 2. Evaluamos el hessiano en el punto 1 menos 2. El hessiano era 6x por 6y. ¿Estamos? Entonces en este caso es 6 por 1, 6 por menos 2. Eso me da menos 72, que es negativo. ¿Qué dijimos que teníamos ahí, si el hessiano era negativo? Punto de ensilladura. Punto de silla o punto de silla. Me gusta más punto de ensilladura. Punto de ensilladura. O sea que en ese punto va a haber un punto de ensilladura. Seguimos con el análisis en el otro punto. En el punto menos 1, 2. Bueno. En el punto menos 1, 2. Evaluamos acá. También me da menos 72. Que es negativo. O sea que ahí tenemos otro punto de silla. Otro punto de ensilladura. Y por último, hacemos el análisis en el menos 1, menos 2. Hacemos el hessiano, lo evaluamos en ese número. En este caso nos da 6 por menos 1, 6 por menos 2, 72. Eso es positivo. O sea que ahí va a haber un extremo. Evaluamos el f sub xx para ver si se trata de un máximo o de un mínimo, en menos 1, menos 2. El f sub xx era 6x. Acá lo teníamos, 6x, o sea que me da 6 por menos 1. Esto es menos 6, que es negativo, o sea que íbamos a tener un máximo. ¿Está? O sea que esta función va a tener dos puntos de ensilladura que están ubicados en estos puntos, en el 1, menos 2 y en el menos 1, 2. Y en el punto 1, 2 vamos a tener un extremo que es un mínimo, y en el menos 1, menos 2, un extremo que es un máximo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Sí, profe, se sí. entiende. ¿Se entiende? Entonces, ya les digo, o sea, siempre los arrancamos iguales estos ejercicios. F sub x igual a 0, f sub y igual a 0. De acá sacamos los valores de x y de y de los puntos críticos. Después calculamos el hessiano, que ya sabemos que es f sub xx por f sub y menos f sub xy elevado al cuadrado, y depende al signo del hessiano. Si es positivo tenemos extremo, si es negativo no decide, y si es igual a 0 no decide, si es negativo punto de ensilladura. Me fijo en el f sub xx, si esto es positivo tenemos un mínimo, si esto es negativo tenemos un máximo. ¿Estamos? ¿Hacemos otro ejemplo? Como para afirmar. ¿Les parece? Sí. Bueno. Vamos a hacer uno medio un poco más complicado. Pero ustedes me van a ir diciendo lo que entonces lo hacemos un poquito más participativo. X al cubo. En el parcial van a tener uno de estos. 3x cuadrado menos 15x menos 12y.
Va. ¿Cómo la arrancamos entonces? Sacando f de x primero. Primero haciendo la derivada parcial de x igual a 0. Hacemos la derivada parcial de x y la igualamos a 0. ¿Cómo te queda la derivada parcial de x? Sería 3x al cuadrado Ujú. más 3y al cuadrado menos 15. Bien. Santiago Coria, ¿vos estás en clase? ¿Estaba en la clase, Santiago Coria? A ver. ¿Estás en clase, Santiago? Me parece que había entrado. Bueno, f sub i. Para los voy conociendo un poquito más, si no, siempre me quedo con los mismos. Cristian, Tomás, Daniel. F sub i, Sería 2i. cri, cri, cri. Eso quiere decir que le arrastre. Ah, puede ser. Sería 6. Claro. 6x, sí, Ahí está. 6xi menos 12 menos 12. para 0. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno. Y esto forma un sistema de ecuaciones. Pero no los sistemas de ecuaciones lineales que vimos en álgebra y geometría. ¿Por qué no? Y porque acá tenemos x al cuadrado, y al cuadrado. ¿Estamos? O sea que no podemos aplicar, por ejemplo, el método de los determinantes. Tenemos que ver un poquito, a ver. Por lo general hay que empezar a manipular entre las ecuaciones para ver qué me conviene hacer. ¿Sí? Y bueno, no sé, díganme ustedes, ¿qué les parece que podrían hacer? O sea, trabajar, digamos, obviamente por separada las ecuaciones. O sea, eso va a depender, Tomás, de cada función. ¿Estamos? En las otras salían directamente, de una salía una, otra, por separado, pero en un momento tenés que vincularlas. O sea, vos empezás a trabajar por separado, por lo general uno despeja algo de algunas, y después la resuelven, la reemplaza en la Claro, otra. podríamos en algunas despejar, por ejemplo, en la de abajo despejar x y después eso reemplazar x en la función de arriba. Bueno, eso es una muy buena estrategia. ¿Estamos? O sea, por ejemplo, bueno, 6xy es igual a 12. ¿Estamos? Entonces, x por y es igual a 12 dividido 2, a 2, y podríamos decir que y es igual a 2 sobre x. Y es igual a 2 sobre x. ¿Estamos? Lo cual no quiere decir que y valga 1. ¿Por qué? Porque hay infinitos números que multiplicados dan 2. ¿Estamos? No son solamente los naturales. Entonces venimos y reemplazamos acá. Venimos y reemplazamos acá. Entonces nos va a quedar, a ver, 3x cuadrado más 3. ¿Y ahí qué vamos a poner? 2 sobre x Al cuadrado. al cuadrado. Esto lo menos 15 igual a 0. Me queda una ecuación bastante heavy ahora, porque me va a quedar 3x cuadrado más 2 al cuadrado 4 por 3, 12. 12 sobre x cuadrado menos 15 igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación, chicos y chicas?
yo haría lo siguiente. Sacar como un denominador x cuadrado. Acá me queda esto igualado a 0. ¿Y qué me va a quedar ahora? 3x a la cuarta. Más 12 menos 15x cuadrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Esto, ¿cuándo es 0? Y cuando el numerador es 0. Porque el denominador no puede ser 0. O sea que nos va a quedar una ecuación 3x a la cuarta, que ya la vamos a ordenar. 3x a la cuarta menos 15x cuadrado más 12. Menos 15x cuadrado más 12. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Este tipo de ecuaciones, que me queda x a la cuarta, x al cuadrado, solamente este tipo de ecuaciones, son las denominadas ecuaciones bicuadráticas. Ecuaciones bicuadráticas. Ojo. Tiene que tener x al cuadrado, tiene que tener x a la 2 y tiene que tener x a la 0. Solamente si tiene algún exponente impar ya no es bicuadrática. Y este tipo de ecuaciones se pueden resolver por resolvente. Pero previamente tenemos que hacer una sustitución diciendo, por ejemplo, que t es igual a x cuadrado. T es igual a x cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda la bicuadrática que tenemos allá arriba? ¿Cómo me quedaría? T al cuadrado. 3t 3t al al cuadrado cuadrado, ¿sí? menos 15t más 12. Menos 15t más 12. ¿Me van siguiendo, chicos? Y Sí, esto sí. igual a 0. ¿Esto que me quedó? Una cuadrática. ¿Qué hacemos? Acá le aplicamos resolvente. ¿Estamos? O bien, ya que estamos repasando un poquito todo esto, que siempre viene bien. Recuerden que yo puedo sacar factor común 3 acá. Entonces me queda t al cuadrado menos 5t más 4. ¿Sí? Igual a 0. El 3 lo paso dividiendo, me olvido. Y me acuerdo de las propiedades de las raíces para no perder tiempo con la resolvente, que si yo las multiplico a las raíces me tienen que dar 4. Si yo multiplico a las raíces me tienen que dar 4. Y que si las sumo me tienen que dar menos 5. Si las sumo me tienen que dar 5, perdón. Entonces, ¿cuáles son las raíces de esta cuadrática? ¿Qué dos números si los multiplico me dan 4 y si los sumo me tienen que dar el opuesto a b, o sea 5 en este caso? 1 y 4. 1 y 4. Estas son las, si ustedes obviamente hacen resolvente, les va a dar que las raíces son 1 y 4. ¿Estamos? Pero es una forma de sacar raíces sin resolvente. Teniendo en cuenta la propiedad, que si yo multiplico las raíces me da c. T1 por T2 es igual a C. Si yo las multiplico me tiene que dar el opuesto de B. Siempre que A sea igual a 1. Bien. Entonces, y si no hacemos resolvente y chau, sacamos los valores de T. Entonces ahora volvemos acá. Entonces, si T es igual a 1, y esto es X cuadrado, ¿quién puede ser X? 1 y menos 1. Claro, 1 y menos 1. Y la otra posibilidad es que si t es igual a 4, y esto es igual a x cuadrado, ¿qué otra posibilidad hay? ¿Quién puede ser x? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces tenemos 4 valores de
4 valores de x. 1, menos 1, 2 y menos 2. ¿Qué dijimos? Que y era 2 sobre x. Entonces, x puede ser 1, x puede ser menos 1, x puede ser 2 o menos 2. Y era 2 sobre x. Entonces, si x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. 2. Entonces tenemos el primer punto crítico, que es el 1, 2. Bueno, más allá de todo lo que vimos, acá lo importante es un poco lo que decíamos acá, que en una ecuación despejamos una y la reemplazamos en la otra. En esta me quedó un poco complicado porque me quedó esa bicuadrática que me pareció, pero por ahí no son todas tan complicadas. Como la P2. del parcial, ¿no es cierto? Ahí la tengo reservada, esa la tengo reservada. Si x2 vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 2. Menos 2. Si x3 vale 2, ¿cuál es el otro? ¿Cuánto vale y? 1. 1. Bueno, acá me quedaron iguales que en el otro ejemplo. Obviamente que ustedes no van a pensar que los puntos críticos siempre me quedan igual. Y el otro es menos 2, menos 1. Entonces ahí tenemos los 4 puntos críticos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y clasificarlos para ver si tenemos máximos, mínimos o lo que sea. Entonces calculamos el f sub xx. El f sub ii. Y el f sub xy. Y con esos valores calculamos el hessiano, que va a ser una función de x y de y. ¿Sí? No sé si ustedes estuvieron escribiendo, lo tienen a mano. ¿Cuánto es el f sub xx? Y si no, tengo que... 3x cuadrado No, más. digamos, O sea, el f sub x dijo. O el Sí. xx. Ah, El xx. el X es 6x sería. sí, 6x. El ii. 6, sí. 6. ¿Están Sí, 100% 6. seguro? Ah, espera, creo que vi. No, 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 parece sería que 6x. 6x también 6x sería. sería. Se toma Sí, como sí. constante. El f sub xx Agarra el es fx. 6x. El f sub ii también es 6x. 6x. Y el f sub xy. Me hacen derivar a mí. Jo, el Este f sí, sub 6, sí. 6i. Claro. 6i. Entonces, ¿cómo me queda el hessiano? El hessiano me queda 36x cuadrado, porque es f sub xx por f sub i, 36x cuadrado, menos 6i. Esto es el hessiano. ¿Qué hay que hacer con ese hessiano? Reemplazarlo en cada uno de estos puntos y analizar el signo. Profe, el 6i no sería el cuadrado Sí, del hessiano. tienes razón. Muy bien. No se le escapa nada al compañero Cristian. Ahí está. Entonces, 36x cuadrado menos 36y cuadrado.
Evaluamos en el primer punto. El primer punto era el 1, 2. ¿Cuánto me queda? 36 por 1 es 36, menos 36 por 2 al cuadrado. Bueno, esto más allá del valor, esto es negativo. Bueno, ya que estamos, lo hacemos. Menos ¿Cuánto es? 108. Sí, ¿Cuánto? Menos menos 108. 108. Menos 108. ¿Qué significaba que el hesiano sea negativo? Que tenemos un punto de silla. Un punto de ensilladura. Escribo silla para escribir menos. Después vamos al punto, no sé cómo los clasificamos, pero acá no habría que perder el orden. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Entonces, en este caso, bueno, me queda igual, porque me quedaría menos 36 por menos 1 al cuadrado. No, 36 por menos 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Esto me va a dar lo mismo, menos 108, que es negativo. Ahí tenemos otro punto de silla. Esteban, Sí, ¿qué era un punto de silla? cuando teníamos un punto en una dirección, un punto máximo, y en la otra, un punto mínimo. Muy bien. En una dirección un máximo y en la otra dirección un mínimo. Bueno, tenemos el punto 2, 1. ¿Y un cuasi extremo, Esteban? El cuasi extremo era que teníamos una recta con infinitos puntos extremos. Claro. O sea, tenemos infinitos extremos, lo que se posicionan en una recta o en una curva. Sí. Bien. ¿Se entiende todo, chicos, entonces? ¿Cuánto me dio esto? Esto capaz que me dio 108 positivo. Entonces acá vamos a tener un extremo. Y acá ya le calculamos el f sub xx para ver si se trata de un máximo o de un mínimo. Lo vamos a evaluar en el punto 2,1. El f sub xx era 6x. O sea que el f sub xx evaluado en el punto 2,1 da 12. Como esto es positivo, entonces se trata de un mínimo. Y después, en el punto 4, que era el punto menos 2, menos 1, bueno, me va a quedar 36 por menos 2 al cuadrado, menos 36 por menos 1 al cuadrado. Esto acá también da 108, que es positivo. También vamos a tener un extremo. Analizamos el f sub xx, o sea 6x, que en este caso me queda menos 12, que va a ser negativo, y ahí vamos a tener un máximo. Bueno, ¿se entendió lo que estamos trabajando, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Esto lo van a trabajar algunas funciones más el miércoles con Benjamín. Yo quería empezar con otro tema ahora, pero me parece que me van a sacar los bolsazos.
Lo voy a dejar para el miércoles. Total ustedes me parciaron el parcial para la otra semana. Pero bueno, creo que más o menos se entendió todo lo que estuvimos trabajando. Bueno, ¿cómo lo ve Facundo esto? Bien, bien. ¿Espectacular? ¿O bien? Sí, divino. ¿Viste cosas mejores en la vida que esto? La verdad que ahora no se me viene a la cabeza ningún ejemplo. Bueno, chicos, ahí me piden que finalice la sesión porque la están por iniciar, no sé quién. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos Buenas miércoles. noches. Nos vemos, chau, No, chau. profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Le subo ambas reuniones al aula virtual mañana.